capítulo 5, lo vamos a estar leyendo hasta el verso 7, amén. Este pasaje es un pasaje muy conocido por todos ustedes, amén, hermanos, pero este pasaje tiene un gran significado, amén, para mi vida y espero que también sea para cada una de ustedes, amén. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, mas cumple su propósito en cada uno de nosotros, amén. Cuando yo lo tenga, hermano, me lo indica con un amén. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al verso 7, amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Amén. Bueno, ya oramos, hermanos, pero pues me gustaría hacer una oración más. Amén. Yo siempre he dicho, cuando yo me paro aquí, amén, yo me hago a un lado para que el Señor sea quien tome el control de este lugar, amén. Así como estamos de pie, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a estar orando, amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque me permites estar en este lugar, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque es una bendición el poder estar en este lugar, Padre. Yo te pido que limpies, Señor, mi corazón, Señor. Señor, limpia mi alma, Señor, limpia mi boca, Señor, para que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra, Señor, que tú hayas puesto, Señor. Me minimizo delante de ti, Señor, y reconozco que solo tú mereces la gloria y que solo tú mereces la honra y la alabanza, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Tú sabes, Señor, conoces sus corazones, Padre. Tú escudriñas, Señor, los corazones y aún lo más profundo de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas esa palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor, mas cumple su propósito, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas ministrando en cada corazón, en cada vida, Señor. Te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, pueden tomar su lugar, amén. Y vamos a estar ocupando la Biblia, hermanos. Vamos a estar desmenuzando, ¿verdad?, esta porción de la palabra de Dios, amén. El tema que yo le puse a este pasaje, hermanos, es de que cuando Dios está presente, cosas grandes suceden, amén. Amén. Cuando Dios se hace presente en una situación difícil, en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, en lo secular, ¿verdad? Cuando Dios se hace presente, cosas grandes suceden, porque la presencia de Dios cambia nuestro entorno, amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas, amén. Nos lleva a aguas profundas para que conozcamos quién es Él, amén. Pero no solo para que conozcamos quién es Él, sino que para que conozcamos también su poder, su omnipotencia, su omnisciencia, amén. Para que conozcamos quiénes somos nosotros, cuál es el lugar que nosotros tenemos y cuál es el lugar que Dios debe de tomar en nuestras vidas, amén. Y a través de ese proceso, hermano, Dios nos muestra cuál es el propósito que tiene nuestras vidas, amén. A veces la situación es muy difícil, a veces quizás pasamos por situaciones, alguna enfermedad, algún problemas en nuestra familia, amén.
pero necesitamos pasar, hermanos, para que el poder de Dios sea manifestado, amén, para que nosotros seamos de bendición a alguien más, amén, diciéndole, yo pasé por esta necesidad o por este problema, pero el Señor, cuando el Señor está a mi lado, cosas grandes suceden, amén. Quizás pasé por una situación difícil, pero el Señor nunca me dejó, nunca me desamparó, porque Él siempre estuvo a mi lado, amén. Gloria a Dios. Dice este pasaje, ¿verdad? Dice que aconteció que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, amén. Si vemos más arriba, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús venía de Galilea predicando en las sinagogas, amén. Jesús venía predicando el evangelio de salvación, mas la multitud le pedía que no se fuera, le decía, no te vayas, quédate, pero el Señor Jesús decía, me es necesario ir a otras ciudades a predicar el evangelio, porque para esto he sido llamado, amén. Esa fue la encomienda de Jesús, para eso vino Jesús a la tierra, ¿verdad? Él estaba en ese entonces en la región de Galilea, y dice la palabra de Dios en Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, amén. Vemos aquí que la gente tenía esa necesidad de oír la palabra de Dios, amén, porque no era una persona como usted y como yo, era una persona que tenía el poder, que tenía la autoridad, amén, que con su palabra el paralítico caminaba, que con su palabra el sordo oía, amén. Dice la palabra de Dios que el gentío se agolpaba, amén. Podemos ver, hermanos, que la gente tenía necesidad de oír la palabra de Dios. La gente tenía necesidad de ese alimento espiritual, amén. Así como nosotros tenemos necesidad en nuestra vida del alimento, así también en nuestra vida espiritual necesitamos esa palabra, amén. Como dice Mateo 4:4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Aleluya. Como dice Hebreos 4:2, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén. Necesitaba la gente oír esa palabra viva. La gente ya estaba cansada de oír lo mismo de siempre. Había un hombre en el lago de Genezaret que traía las buenas nuevas, que traía una palabra viva, que traía una palabra eficaz, amén. Una palabra con autoridad, ¿sí? Vemos ahí en Mateo 7:28, porque Jesús enseñaba con autoridad, no como enseñaban los escribas, amén, porque la palabra de Jesús era una palabra con poder, una palabra que le decía a los endemoniados, en mi nombre salgan, y los demonios salían, amén. Eso era lo que la gente quería escuchar. Si vemos aquí en este pasaje que la gente llegaba al lago de Genezaret, amén. Hermanos, yo puedo imaginar al Señor Jesús estando Él en el lago y la gente viniendo, ¿verdad? La gente llegando, porque ellos necesitaban oír esa palabra. Ellos quizás traían a sus enfermos, quizás venían con una necesidad, amén. Y yo imagino al Señor Jesús diciendo, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor lo librará, amén. La gente necesitaba oír esa palabra, la gente tenía esa necesidad por escuchar al Señor. O el Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, amén. La gente tenía necesidad de escuchar esa palabra, una palabra viva, una palabra que traía consuelo a sus vidas, amén. Y si quizás venía triste, venía cansado, venía afligido, el Señor, cuando el Señor Jesús se hizo presente, toda esa gente, dice la palabra de Dios, que se agolpó sobre él, amén. Qué hermoso es, hermano, poder llegar a ese lugar, es una maravilla espiritual. La gente conocer, amén, a una gente que la gente que llegaba a ese lugar quizás iba pobre espiritualmente, pero al oír la palabra de Dios crecía, amén, crecía en su fe, amén. Gloria a Dios. Era una maravilla espiritual, hermano, también de cómo esa gente podía llegar a ser libre, amén. Como el esclavo, la gente que Satanás lo tenía esclavizado, cómo podría llegar a ser libre a través de la palabra de Jesús. Aleluya. Amén. Vemos también, pero dice
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ella, lavaban sus redes. Amén. El Señor Jesús tenía la multitud ya ahí, hermanos. O sea, lo podemos ver desde el contexto, ¿verdad? El Señor Jesús estaba en el lago de Genesaret y la gente iba llegando hacia Él, ¿verdad? Y dice la palabra que Él vio dos barcas que estaban vacías y estaban los pescadores lavando sus redes. Amén. Más abajito vamos a ver, hermanos, que estaban las barcas de Simón. Amén. Jesús había visto las dos barcas y los pescadores habían descendido a lavar las redes, porque como muchos saben ustedes, ¿verdad? Cuando usan las redes hay necesidad de lavarlas, ¿verdad? Porque con el agua salada o con todas las algas que se le pegan a las redes se puede echar a perder o se dañan. Amén. Entonces estos hombres, dice la Biblia, que Jesús los vio y ellos lavaban sus redes. Y dice el verso número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Amén. Dice eso, hermanos, aquí podemos ver que esto no es casualidad. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús vio a dos barcas y Él entró en una de aquellas. Amén. Eso no es una casualidad, hermanos, que Jesús, podemos ver que Él conocía el corazón de Pedro, conocía los pensamientos de Pedro. Amén. Y podemos ver, hermanos, que el Señor estaba viendo a Pedro. Él conocía sus pensamientos, conocía su corazón, y así mismo, hermanos, el Señor nos ve. El Señor nos ve cuando estamos en medio de aquella lucha, cuando estamos en medio de aquella tribulación, cuando tenemos temor, ¿verdad? El Señor aún nos ve en nuestras victorias, y así mismo el Señor estaba viendo a Pedro. Amén. Porque el Señor conocía su corazón y aún lo más profundo de él, como dice el Salmo 139. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Amén. Dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Amén. Y Él es el que escudriña los corazones y aún lo más profundo de ellos. Y eso era lo que Jesús estaba viendo en Simón. Amén. Él ya sabía qué era lo que Simón estaba pasando, qué era lo que Simón estaba pensando. Así mismo como Él lo hizo con Simón, el Señor está al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, y el Señor le pide, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. De Jesús, para resolver el gentío, ¿verdad?, que él tenía, le pide a Simón que le preste la barca y le pide que lo aleje un poco, hermano. Le pide que lo aleje un poco, y desde ahí comienza a predicar el evangelio. Amén. Sé que apartándose de tierra en la barca de Simón, él se siente y comienza a predicar a la multitud. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, que Dios iba a hacer cuando Jesús llega a nuestras vidas, hermanos, o cuando pasamos por una situación difícil, siempre es con un propósito. Amén. Quizás a veces uno no lo entienda, a veces no sabemos por qué pasan esas situaciones difíciles a nuestra vida, pero el Señor conoce nuestros corazones y Él está viendo, amén, todo lo que pasa dentro de nosotros. Dice Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Le dice a Pedro: boga mar adentro para echa las redes para pescar. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, que era algo difícil. Amén. Porque no era algo sencillo, porque dice la Biblia que Jesús llegó al lago de Genesaret, ¿verdad? Y él comenzó a predicar el evangelio. Y le dice, cuando Jesús termina de predicar el evangelio, le dice a Simón: boga mar adentro y echa la red. Amén. Podemos imaginar, ¿verdad?, por lo que dice la Biblia, que ya era tarde. Amén.
porque dice la palabra de Dios que ellos descendieron de su barca y estaban lavando sus redes. Amén. Podemos imaginar que ya era tarde o que era mediodía, amén. Una hora no buena para pescar. Y Jesús le dice a Pedro, ponga mar adentro y echa para echar las redes. Amén. El Señor le decía a Pedro, hermano, y Pedro conocía, ¿verdad? Como sabemos que no era una hora muy buena para pescar. Imagínense, hermano, lo que Pedro pudo haber pensado, ¿verdad? Pedro siendo un pescador ya experimentado, ¿verdad? Pero fíjense lo que le dice al Señor. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Amén. Dice que vemos que Pedro conocía a Jesús. Pedro conocía que Jesús era enviado de parte de Dios, amén. Que él predicaba el evangelio, que él sanaba enfermos, que él por su palabra el sordo oía, amén. El mudo hablaba. Pero tenía Pedro a una persona, hermano, como usted y como yo, amén, de frente, diciéndole, boga mar adentro. Cuando Pedro sabía que no era la hora muy buena para pescar, amén. Nosotros sabemos, o bueno, algunos de ustedes saben, es de que la mejor hora para pescar o para aquella gente que se dedica a eso es en la noche, porque en el día el agua está muy caliente y los peces no suben a la superficie. Entonces, ellos necesitaban ir de noche para pescar, amén. Mas el Señor le decía, boga mar adentro y echa la red, amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros estamos así, amén. A veces nosotros hacemos, quizás queremos hacer lo que nosotros queremos, pero el Señor siempre tiene el tiempo para todas las cosas, amén. Como lo dice la palabra, que todo tiene su tiempo en esta vida, amén, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, amén. Dice, a veces estamos nosotros, hermanos, así, y a veces las cosas no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Porque por lo que dice la palabra de Dios, es de que Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos pescado, mas no, dice, respondió Jesús, le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, amén. Nosotros igual, hermanos, en nuestro diario vivir, ¿verdad? A veces tenemos luchas con el enemigo, tenemos dardos del enemigo que vienen a nuestra vida, en lo familiar, amén, alguna enfermedad, y a veces quizás ya estamos como Pedro, cansados, diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Amén. Pero fíjense lo que dice más abajo. Aquí también vemos otra cosa, hermano. Vemos que Pedro estaba dispuesto, amén. Pedro estaba dispuesto a obedecer a Dios, a Jesús, ¿verdad? Quizás Pedro estaba cansado físicamente, pero él creía con esa fe, él tenía esa certeza, ¿verdad? En lo que Jesús le decía, porque dice, más en tu palabra echaré la red, amén. Más en tu palabra, ahí estamos viendo que Pedro se sometió a la autoridad de Jesús, amén. Dice, porque como dice la palabra de Dios, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Dice que el espíritu de Pedro estaba dispuesto, hermanos, a probar lo que era algo imposible, amén. Podemos ver, verdad, que ya no era la hora de pesca, pero más en cambio le dice Pedro a Jesús, más en tu palabra echaré la red, amén. Amén. Así mismo nosotros, hermanos, porque el Señor lo dice, nosotros vamos a creer que la situación difícil por la que estamos pasando, vamos a salir más que vencedores, ¿verdad? A lo mejor llevamos mucho tiempo orando por un familiar, pero en la palabra de Dios nos vamos a agarrar, y porque el Señor lo dice, hermanos, en Él vamos a confiar, amén. Quizá llevamos pidiendo mucho tiempo por una petición, por algún matrimonio, por algún hermano, por su familia, hermanos, pero porque el Señor lo dice, nosotros debemos de creer, amén,
Quizás a veces estamos cansados físicamente, pero la palabra nos enseña a estar siempre confiados y a tener siempre esa certeza y esa seguridad de que Dios es el que va a hacer la obra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice más abajo, dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, que Cristo le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Vamos a probar lo imposible, amén. Vemos aquí que el Señor hizo una maravilla, amén, porque dice la palabra que en él todas las cosas subsisten, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, amén. Todo lo que se mueve alrededor de ese lugar, todo fue creado por él y para él, amén. Aquí podemos ver cómo el Señor se manifestó su omnipotencia, manifestó su grandeza, amén, hacia los ojos de Pedro, ¿verdad? Pedro, no importando lo que los demás pescadores dijeran, dijo, sí, Señor, en tu palabra echaré la red, amén. La red ya estaba limpia, más Pedro le dijo, sí, Señor, yo creo y en tu palabra la voy a echar, amén. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús se manifiesta de una manera sobrenatural, amén. Vemos que no era una hora muy buena para la pesca, ¿verdad? No era una hora muy buena, quizás ya era mediodía, ya era en la tarde, más no era noche, ¿verdad? Pero el Señor le muestra su poder, amén. Así mismo nosotros, hermanos, nos dice la palabra de Dios que si creéis, veráis la gloria de Dios, amén. Si nosotros creemos, vamos a ver cosas grandes en nuestra familia, cosas grandes en nuestro trabajo, amén. Pero nosotros debemos de estar siempre confiados en esta palabra, amén. Pedro hizo con los ojos de la fe lo que quizás para nosotros a veces es difícil, amén. Pero Pedro lo hizo creyendo, amén. Y como resultado dice la palabra de Dios que habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía, amén. Vemos ahí el poder de Dios. ¿Cómo le hizo? Yo no sé, hermanos, pero los peces ahí estaban, amén. Ahí estaban y el Señor le mostró su grandeza y su poder a Pedro, amén. Dice el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, amén. Ya para ir concluyendo, hermanos, a veces, hermanos, es difícil porque ya estamos cansados espiritualmente, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña a siempre ir adentro. Quizás muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles, amén, en nuestras vidas, en nuestra familia, amén. Quizás las cosas, uno sigue adelante en el camino de Dios y usted sigue adelante y viene un dardo del enemigo. Y usted sigue adelante y viene otro dardo. No sale de un problema para entrar al otro. No sale de una enfermedad para entrar a la otra. ¿Eh? Pero el Señor sí le dice, hermano, ponga mar adentro. Que lo que parece imposible a tus ojos, posible será. Ten esa certeza, esa seguridad, esa convicción de lo que tú no ves, tus ojos lo verán más adelante. Amén. Pero tenemos la necesidad de pasar por ese proceso difícil, a veces quizás doloroso, a veces habrá lágrimas, pero necesitamos salir de ese estado de comodidad, necesitamos salir de las bancas, amén, para que el Señor empiece a hacer cosas grandes en nuestras vidas, para que el Señor se empiece a manifestar en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, y el Señor se va a empezar a mover de una manera sobrenatural, amén. Lo imposible se va a hacer posible porque tenemos a un Dios que de lo imposible, hermanos, todas las cosas son posibles. Para lo que el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios es posible, amén. Amén. Entonces Jesús le enseñó a Pedro, hermanos, que Dios es omnipotente, amén. La palabra omnipotente, hermano, es que el Señor todo lo puede, hermanos. No importa cuál grande
decía, el Señor es grande, que quizás a veces decimos nosotros, pero yo qué voy a hacer, o quién soy yo, ¿verdad? Pero el Señor es omnipotente, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios usa a lo pequeño para avergonzar a los sabios, amén. Entonces, cuando usted le cree a ese Dios omnipotente, cosas grandes suceden, como lo vimos con Pedro, amén. Amén. El Señor Jesús también le mostró a Pedro su omnisciencia, amén. Que el Señor Jesús conoce todos los corazones, conoce los pensamientos y aún lo más profundo de ellos, hermanos. Cuando usted quiere servir en la obra del Señor y el Señor ve ese corazón dispuesto, ese corazón humilde delante de Él, ese es el corazón que el Señor Jesús está buscando, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice que también le mostró, dice que le mostró su grandeza, hermanos. El Señor Jesús le mostró también la grandeza y su poder. Amén. Amén. Así nosotros, hermanos, no importa por lo que estemos pasando, amén. No importa las luchas que vengan, amén. Nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, y cuando Jesús se sube a la barca con nosotros, hermanos, así vengan lluvias, vengan vientos y soplen contra nosotros, como lo dice un pasaje de la Biblia, amén. Dice que le comparará como un hombre prudente, amén, que edificó su casa sobre la roca, en la cual descendieron lluvias, descendieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, mas esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que simboliza a Cristo Jesús. Así nosotros debemos de estar fundados sobre la roca que es Cristo Jesús, y así vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, hermanos, nosotros vamos a estar en la barca seguros con Jesucristo, y tenemos la convicción y la seguridad de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, y Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Bueno, así le voy a pedir que se ponga de pie, amén. Vamos a estar orando. Este fue un pequeño mensaje, amén. Estaba leyendo, tenía otro en mente, hermanos, pero yo siempre he dicho, ¿verdad? Señor, cuando a mí me toque predicar, quiero que esta palabra primero llegue a mi vida para yo poderla compartir con alguien más, ¿verdad? Y pues me gozo en el Señor, ¿verdad? Ya tenía rato que no predicaba. Es algo hermoso estar en este lugar, amén. Ser un portador de la palabra de Dios, amén. No lo sabemos todo, pero el Señor es el que nos da la sabiduría y el entendimiento, y es el que nos va haciendo crecer día a día, amén.